Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga y damos gracias a Dios porque Él nos ha dado un día más de vida, un día más, ¿verdad?, para nosotros poder disfrutar de las maravillas del Señor. Hoy vamos a tener nuestro acostumbrado estudios bíblicos de los miércoles, ¿verdad?, que hoy nos toca un nuevo propósito, ¿verdad?, que es el estudio que nos toca para el día de hoy. Y bueno, primeramente quiero enviar un saludo a todas los hermanos de la Iglesia Bautista Betania que están viendo en este momento, ¿verdad?, que se están conectando cada uno de ellos para tener este tiempo de estudio bíblico después de haber tenido un tiempo de oración, ¿verdad? Sabemos las circunstancias que estamos pasando, que tenemos, y por lo tanto estamos enviando estos videos, estas proyecciones, ¿verdad?, en vivo, para que también escuchemos la palabra de Dios y nos alimentemos con la palabra de Dios. Quiero que me ayuden y puedan buscar en sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12, o la carta del apóstol Pablo, mejor dicho. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a tener un momento de oración. Padre amado y Padre santo, te damos gracias, Señor, por este momento que vamos a compartir de tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, guiándonos siempre en todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Como decía hace unos momentos, estamos con nuestros estudios bíblicos acostumbrados que tenemos en la Iglesia Bautista Betania. Y para este miércoles 25 de marzo de 2020 tenemos como título del estudio, ¿verdad?, nuestro material, un nuevo propósito. ¿Ok? Y el autor del libro habla acerca de un artículo de la revista Decisiones que relata el testimonio de una mujer ancla. Ella les relató cómo se convirtió en una cristiana como resultado de ver una película del Hijo Pródigo producido por el evangelista Billy Graham. Él concluyó su historia compartiendo el compromiso de que su vida significa algo, y su fuerte creencia en Dios le creó este compromiso. Su decisión en ser lo que su creador intenta, ¿verdad? Y muchos cristianos comparten la decisión de esta mujer. Ahora nosotros, ¿verdad?, vamos a orar para que Dios nos use en este estudio y hacer más claro el plan de su vida. Dios nos creó con un propósito, y eso es claro. Dios no hace nada al azar. Dios no hace nada porque a Él le pareció o en el momento se le ocurrió y lo hizo. No. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito, ¿verdad? Y Él te creó a ti, me creó a mí, creó todas las cosas, toda la humanidad, todas las cosas con un firme propósito. Y el primer punto que tenemos para tratar en esta tarde-noche, ¿verdad?, nos habla de que el propósito de Dios es información. La Biblia es única y remarcable. Ningún otro libro revela a Dios o la verdad sobre Él. No hay otro libro como la Biblia. No hay otro libro como la palabra de Dios que revele, ¿verdad?, o revela a Dios y la verdad que Él presenta acerca de Él. Una verdad importante revela el propósito de Dios en la creación de la humanidad.
uno de los propósitos fundamentales o principales por la cual Dios creó al hombre es para tener una relación constante con Él. Eso fue uno de los grandes propósitos que Dios creó al hombre. Por medio del profeta Isaías, el Señor declaró: traer a mis hijos desde muy lejos y a mis hijas desde el fin del mundo. Todos los que llevan mi nombre son creados para mi gloria. Eso lo dice en Isaías 43, 6 y 7. Ahí vemos pues que Dios crea a la humanidad con un gran propósito. Y el propósito es, ¿verdad? Primeramente para la gloria de Él, pero también para tener una relación íntima el hombre o la humanidad con Dios. Todo fue creado por Dios para el propósito de darle la gloria a Él. Un significado de la palabra glorificar es revelar la verdadera naturaleza de Dios. Glorificar significa Dios quiere que sepamos la verdad acerca de quién es Él. Dios nos creó para que expresemos su propósito del cual Él nos hizo. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ver que una de las cosas principales, como ya le hemos dicho, es que Dios, ¿verdad?, nos creó para la gloria de Él. Otra de la declaración del propósito de Dios está en la carta del apóstol Pablo a los romanos o a los cristianos en Roma. Dice que sabemos que todo trabajo para el bien de los que aman a Dios. Y eso, ¿verdad?, lo podemos ver en Romanos 8. Los que somos llamados de acuerdo a su propósito. Por eso, de antemano, Él predestinó la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito de muchos de sus hermanos y hermanas. Eso, como dije, lo podemos ver en Romanos 8, 28 al 29. Todos estos pasajes bíblicos nos llevan a un factor significante. Dios hizo a toda persona con un propósito, revelando su propia verdad. Y como habla el autor de Una vida con propósito, el pastor Warren, ¿verdad? Él dice que todo también fue creado con un propósito. Y que usted y yo fuimos creados con un propósito específico. Y que Dios no lo hizo usted al azar. Y que Él, ¿verdad?, va a manifestarle con qué propósito o qué es lo que usted debe hacer, ¿verdad?, para darle la gloria a Él. Sabiendo esto, nos ayuda a entender la intervención de Dios para con nosotros y ser más efectivo cuando oremos para otros. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros sabemos por qué Dios me creó, para qué Dios me hizo, ¿verdad?, nosotros podemos intervenir o hacer oraciones de intercesión para otros, para que Dios, ¿verdad?, ayude también a otros, ¿verdad?, para tener un buen camino para su vida, un buen propósito en su vida, porque sabe para qué Dios lo trajo a este mundo. El segundo punto, ¿verdad?, nos habla acerca del propósito de Dios en la consagración. Y eso es importante que nosotros sepamos. Dios quiere que nosotros nos consagremos siempre a Él. Consagración es un término bíblico muy usado en el Antiguo Testamento. Significa hacer santo o separados o estar separados de Dios. El proceso por el cual los sacerdotes fueron consagrados está documentado en Éxodo 29. La ceremonia, el sacrificio de toros y de todas las cosas que se hacía, ¿verdad?, eran apartados para Dios. Tenía que ser algo específico, apartado para Dios, y eran quemados como una ofrenda también para Dios. Estos animales sacrificados simbolizaban la consagración de los sacerdotes al servicio de Dios. En Éxodo, ¿verdad?, y en el Antiguo Testamento presenta perfectamente todo lo que se tiene que hacer, o Dios lo hace de una manera específica de cómo tiene que hacerse cada elemento
que está separado para Dios. Pablo también se practica en mente cuando escribió a los cristianos en Roma y les dijo: entonces, hermanos y hermanas, en vista de la misericordia de Dios, les urge a ustedes presentar sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es tu verdad de adoración. Nosotros adoramos a Dios consagrándonos a Dios. Algunos piensan que adorar a Dios solamente es cantar, solamente es orar, solamente es leer la Biblia, o simplemente ir y congregarme y estar con los hermanos, y eso es adorar a Dios. Adorar a Dios va mucho más allá que eso. Adorar a Dios es consagrarme a Dios y tener un estilo de vida que agrade a Dios. Eso es una adoración. Y yo, ¿verdad?, he sido llamado para consagrarme a Dios, para adorar a Dios en todo momento. Solo como los cuerpos de los animales fueron presentados como sacrificios muertos, asimismo los creyentes deben entregarse a Dios, pero en sacrificios vivos. Hay una gran diferencia. Estos animales eran presentados, ¿verdad?, de una manera específica para ser muertos, ¿verdad?, delante de Dios y aún quemados. Pero nosotros nos presentamos a Dios todos los días. Nosotros somos unos sacrificios vivos que tenemos que presentarnos a Dios siempre. Esto es un acto de consagración, un compromiso de uno hacia Dios. Todos los días, a cada momento, yo tengo que presentarme a Dios como un sacrificio delante de Dios, para consagrarme a Él, para vivir para Él y para adorarle a Él. ¿Cuál es el motivo de hacer tal y completa ofrenda de nosotros? Este abandono total le permite a Dios hacer su obra e ir desarrollando al mismo tiempo al mismo Cristo en nosotros. Cuando nosotros nos depositamos en manos de Dios y dejamos que Dios sea obrando en nuestras vidas, a Él le va a ser más fácil moldear nuestras vidas, ¿verdad? Que Él nos permita que nosotros nos parezcamos más a Cristo, porque cada día nosotros nos debemos parecer más y más al Señor. Su propósito es crearnos y luego recrearnos por medio del nuevo nacimiento, nos lleva al total cumplimiento. Cuando la gente o uno despierta cada mañana, debe pensar en sí mismo, en su propia cama, como si fuera un altar. Cuando uno despierta en la mañana, en su propia cama, uno debe ver eso como un altar delante de Dios, ¿verdad? Y antes de levantarnos, nosotros debemos presentarnos delante de Dios y ponernos delante de Dios como un sacrificio vivo para que Él haga como quiera en nuestras vidas. El tercer punto que tenemos es el propósito de Dios en la transformación. Dios quiere transformarnos. Nosotros nos ponemos delante de Dios para consagrarnos y Dios ahora nos quiere transformar. El propósito de Dios es que cada cristiano sea conformado a la semejanza de su Hijo. Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad?, como su Hijo Jesucristo y que nos parezcamos cada día más a Él. Hemos escuchado el llamado a consagrarnos a ese propósito, pero ¿cómo produce esa transformación de nuestros caminos pecaminosos a sus únicos caminos? Y eso es una buena pregunta. Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad?, nos proporciona esta respuesta. Dice, tal cambio radical tiene un lado negativo y uno positivo. Primero, lo negativo. No te conformes a esta edad. ¿Ok? Romanos 12:2. La palabra edad se refiere a todo lo que está bajo la influencia y el control de Satanás. Pensamientos,
pensamientos malvados, prácticas, valores y poderes. Un cristiano debe reconocer la impiedad de tales maneras y hacer una elección deliberada todos los días para no conformarse con tales fuerzas malvadas en el mundo. Nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad?, que nosotros estamos expuestos a eso y que nosotros podemos caer en eso y que tenemos que dejar que Dios nos ayude a transformarnos o a cambiar eso. Satanás tiene un plan para nosotros y es que todo lo contrario del plan de Dios. El primer paso para transformarse en semejanza a Cristo es resistir todas las influencias que nos contratas o hace en contra a Él. Nosotros debemos resistir al enemigo y transformar nuestras vidas, dejar que Dios transforme nuestras vidas para que el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla cada día más. Aun si eso no es suficiente, una persona puede apartarse constantemente del mal, pero en lugar de volverse cristiana, puede volverse orgullosa y farisaica. Hay que tener cuidado, ¿verdad?, en no volvernos religiosos. Nosotros tenemos que volvernos unas personas consagradas, pero no unas personas religiosas. Nosotros debemos ser transformados por el poder de Dios, no querer transformarnos, ¿verdad?, bajo nuestro propio interés, bajo nuestro propio dominio. Dejar que Dios nos transforme a cada uno de nosotros. Una cosa es ser un creyente consagrado y otra cosa es ser una persona religiosa. ¿Ok? Entonces hay que nosotros tener mucho cuidado con eso. Ahora, aquí está el lado positivo. Ser transformado por la renovación de tu mente. La palabra transformado significa un cambio de forma. Y en este caso se refiere a un cambio interno. Desde el momento del nuevo nacimiento, los cristianos se están transformando a semejanza de Jesucristo. Y por eso nosotros debemos dejar que Dios nos transforme cada día más. No de lo externo, sino de lo interno, de nuestra mente, de nuestros corazones. Allí debe haber un cambio total en nuestras vidas. Este cambio comienza con la renovación de tu mente. Un cristiano debe comenzar a pensar de una nueva manera o de una nueva forma o de una nueva perspectiva. Esto es posible porque tenemos la mente de Cristo. Así que quien diga, no, hermano, es que yo no puedo porque es que yo soy así. No, usted tiene la posibilidad de cambiar si verdaderamente nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones, porque Él puede cambiar nuestras mentes, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y sepa bien eso, tenemos la mente del Señor. Eso está en 1 Corintios 2:16. Cuanto más pensamos con la mente de Cristo, más nos conformamos a su semejanza. Mientras más pensamos como Cristo, más vamos a querernos parecer a Él. Pablo se refirió a este mismo cambio. Nosotros estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Esto es del Señor, que es el Espíritu Santo. 2 Corintios 3:18. Los cristianos no pueden transformarse a sí mismos. Eso es imposible. Como dije hace unos momentos, el que quiera transformarse a sí mismo está haciéndolo mal. Quien quiera cambiar con su propia mente, con su propia fuerza, está mal, porque al final se convierte en una persona religiosa y no una persona transformada por el poder de Dios. La transformación es obra del Espíritu Santo. Nuestra parte en este cambio progresivo es rendirnos ante Él mientras ofrecemos nuestros cuerpos
como sacrificio vivo. Cuando nos rendimos a Él, Él nos puede transformar. Mientras nosotros no dejemos que Dios nos transforme, Él no nos va a transformar. Cuando nosotros nos rendimos como sacrificio vivo, como sacrificio santo, delante de Él, entonces Él comenzará una transformación en nosotros. Nosotros mismos no nos vamos a poder transformar. Es Dios quien nos transforma cada vez más. Y el último punto, ¿verdad? Nos habla del propósito de Dios en la confirmación. Los tiempos de sufrimiento y dolor pueden hacer que incluso el creyente más fuerte cuestione la voluntad de Dios. Ahorita estamos pasando un tiempo difícil, un tiempo, ¿verdad? Bastante difícil para los cristianos y para el mundo entero. Y a veces cuando esas cosas tocan nuestras vidas, allí nosotros tendemos a perder esa confianza, ¿verdad? Tendemos a cuestionar la voluntad de Dios. Quizás uno se haya preguntado, ¿por qué Dios está permitiendo este problema en mi vida? Y nosotros, ¿verdad? No debemos nunca cuestionar a Dios. Siempre dejarnos que Dios nos use en cualquier circunstancia. Pablo estaba familiarizado con las dificultades. Y allí nosotros podemos ver, cuando nosotros leemos la vida del apóstol Pablo, hubo problemas tras problemas en su vida. Soportó mucho sufrimiento mientras seguía a Cristo. Sin embargo, aseguró a los cristianos romanos que si se entregaban a sí mismos como sacrificios vivos a Dios, entonces podrían discernir cuál es o cuál era o cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2. Todos necesitamos esta confirmación. El resultado final del propósito de Dios es bueno, agradable y perfecto. Y es interesante ver cuando uno lee la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta, tenemos que creerla. Cuando nosotros dejamos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, todo va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto. Aunque debemos sufrir para llegar a ser como Cristo, el resultado es bueno, es agradable y es perfecto para llevarnos a la verdadera madurez e integridad como discípulos de Cristo. Recuerden que el Señor dijo que quien lo siguiera a Él no iba a tener una vida color de rosa. Al contrario, dice que el camino es angosto y espinoso, pero el final es bueno, agradable y perfecto. Considere estas descripciones, ¿verdad?, que nosotros hemos dado, o lo que Dios, ¿verdad?, nos dio cuando envía a su Hijo, o lo que llamamos nosotros el tiempo de Navidad. Dios dio a su Hijo para que perezca por nosotros, para que podamos llegar a ser como Él. No solo podemos conocer su voluntad, sino también convertirnos en todo lo que su voluntad pretende al rendirnos diariamente a Jesucristo, que vive y trabaje el propósito de Dios en nosotros. Nosotros debemos dejar que Cristo obre en nosotros, vivir para Él y dejar que Él trabaje en nosotros, y eso nos va a ayudar a que cada día nos parezcamos más a Cristo. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, ¿verdad? Y que este estudio que nosotros hemos tenido en esta tarde sea de gran bendición para usted. Y que usted cada día, ¿verdad?, se deje moldear por el Señor. Que cada día usted se parezca más a Cristo y usted
pueda conocer cuál es el propósito de Dios para su vida. Usted tiene ahora un nuevo propósito. En el momento que usted creyó en el Señor, en el momento que usted creyó en Cristo, hay un nuevo propósito para usted en su vida. El propósito que Dios estableció para que usted ahora ande según ese propósito. Dios le guarde, Dios le bendiga y recuerde siempre tomar las previsiones para este tiempo que estamos atravesando, esta pandemia, hacer caso a las cosas que el gobierno o las directrices que el gobierno nos dice y sobre todo, mantenerse en casa, salir lo necesario, ¿verdad? Comprar comida o hacer alguna diligencia de urgencia, pero sobre todo mantenernos en casa. Tengamos cuidado con las noticias falsas y no estar difundiendo noticias incorrectas. Dios les guarde, Dios les bendiga y sigamos adelante, ¿verdad? Bajo el propósito de Dios.